Bueno, como ustedes sabrán, y si no, se los cuento, la temática del femicidio es una temática contemporánea, no es una temática que revista muchos años en nuestro país, ni en Latinoamérica, ni en el mundo, porque el concepto de femicidio es un concepto que empieza a construirse contemporáneamente hace aproximadamente unos 20 años. Entonces, como constructo novedoso, como constructo penal novedoso, hay que empezar a rastrear cuáles han sido los antecedentes históricos en nuestro país y en Latinoamérica que llevaron a que haya un pronunciamiento en relación a este fenómeno específico, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en nuestro país, cuándo es que empieza a instalarse la temática del femicidio como una temática que ameritaba una intervención especializada, no solamente del derecho penal, sino también desde las ciencias sociales, desde los medios de comunicación y demás. Un primer antecedente histórico importante en nuestro país en relación con la temática va a ser claramente el caso Monzón, ¿no? De 1988. Por algunas caras que veo, hay muchos coetáneos, así que a Monzón lo deben conocer. A veces me pasa cuando doy clases en la facultad en grado, ahí es un público más joven, algunos no los conocen, pero entiendo que lo conocen. Monzón en 1988 va a marcar un hito, un antecedente importantísimo en nuestro país, porque claramente el caso Monzón va a marcar un antes y un después, ¿no? Socialmente hablando, ¿sí? En relación a la temática del femicidio. Va a ser la primera vez que se va a poner en tela de juego cuál es la particularidad de este tipo de homicidios, ¿no? Cuáles son las consecuencias y los antecedentes en relación a este tipo de homicidios, cómo la violencia sistemática y cronificada en el tiempo, en el contexto de una pareja, puede arrojar este tipo de resultados, ¿sí? Y es en este contexto en donde se van a empezar a formar muchos debates en relación a este tipo de muertes. En ese contexto, algunas de las tapas de diario de ese momento, ¿sí? Fíjense que hasta el momento en que sucede lo de Monzón, este tipo de homicidios, tratemos de inferir cómo se concebían, ¿no? Acá Crónica va a titular: ella murió al caer desde un primer piso, fatal discusión de Alicia Muniz y Carlos Monzón. Después Clarín va a decir: tras una riña con Monzón murió su mujer. Gente va a titular: la muerte de la mujer de Monzón. A Monzón le dan 11 años de prisión por este homicidio. ¿Qué salta a la vista cuando leemos estos recortes periodísticos respecto de qué interpretación o qué cosmovisión había en relación a la temática en aquella época? ¿Qué pueden deducir, inferir, pensar? ¿Cómo eran concebidas esas muertes? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, vamos entrando en calentamiento con la clase. Propongo algo yo entonces. Vos créeme que no son tímidos. Hoy están un poquito ¿No? tímidos. Ya van a participar. El clima debe ser, doctor, que los tiene Hola, ¿qué tal? apaciguados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén. Puede ser ¿Cómo que estás, quizás, Rubén? bien, mucho gusto, doctora, licenciada. Bueno, sí. Puede ser que quizás las titulares de los medios en ese entonces que hacen hincapié con respecto que no figura que es un femicidio, ¿no? Habla Claro. más que nada de la muerte de la mujer de Monzón, Ujú. hacen hincapié en que falleció o murió por medio de una discusión, en fin, y todas esas cosas. ¿Puede ser que pase por ese lado? Perfecto, Rubén. Sí, puede ser que pase por ese lado. En primer lugar, no hay ninguna mención al femicidio, o sea que ahí nos damos cuenta claramente que si Monzón es del 89 el caso, digamos, hasta ese momento la palabra femicidio no existía en nuestro, Claro. en nuestro país. Y en segundo lugar, vos traes algo que es muy importante, ¿no? Porque fíjense que los titulares dan cuenta de una discusión, ¿no? De una muerte, de una Exacto. riña, ¿sí?
y atrás de esta cosmovisión, de esta forma de pensar el fenómeno, ¿no? Discusión o riña, claramente hay algo que se esconde, que es básicamente el sujeto de la acción, ¿no? Es decir, se esconde que de alguna manera discusión o riña, en realidad lo que va a traer por detrás lo que va a ocultar es que hay una acción directa de un sujeto hacia el otro, ¿no? Y esto sucedía mucho antes de pensar en el femicidio como un fenómeno, ¿no? Se pensaba en que muchos de estos casos eran consecuencia posible de una interacción simétrica entre dos que discuten y termina con la muerte de alguno, ¿no? Entonces, discusión, riña, habla de paridad, ¿se entiende? Habla de dos sujetos que en igualdad de condiciones están discutiendo y bueno, hay un desenlace funesto en relación a esto. Ahí vi que alguien levantaba la mano. ¿A quién le importa, flaco? A ver. ¿A quién le importa la boludez que decís? Ay, ay. Ya lo silencié al caballero que estaba hablando con otro. ¿Qué? ¿Qué dice? Melina, ¿cómo estás? Estás silenciada, me parece. Ahí está, ahí estoy. Sí. Ahí estás, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Bien, Sí. bien. Te estaba escuchando atentamente. Yo lo que creo es que por esos años, ¿no? Todavía no estaba esta mentalidad del femicidio, entonces los medios gráficos no lo representaban como tal, quedaba todo como vos bien describías, ¿no? Como un mero discusión que termina lamentablemente con la muerte de Alicia Muñiz. Yo creo que en esos años todavía veníamos con esta mentalidad retrógrada, ¿no? Cuando ocurrían este tipo de acontecimientos, de hasta a veces buscar si la mujer fue culpable o no de esta tragedia. Entonces yo creo que muchas veces todo este paso del tiempo ayudó mucho a evolucionar y claramente en los medios no estaba incluido toda esta temática y por eso yo creo que fue un gran avance en materia de femicidio, ¿no? Exactamente, Germán, y vos traes algo sumamente interesante, que es esto de muchas veces buscar, ¿no? Y analizar si hubo cierta provocación por parte de la mujer que termina en el desenlace fatídico del homicidio, ¿no? Y en ese sentido, estadísticamente, en nuestro país y en el resto de Latinoamérica también, lo que se observa claramente es que a veces en estos contextos, muchas veces se apelaba al Instituto Jurídico de la Emoción Violenta, ¿no? A esta figura jurídica de la emoción violenta, haciendo alusión a que, o haciendo referencia muchas veces a que la mujer había sido descubierta siendo infiel, o había generado un proceso de discusión que había llevado a su muerte, ¿no? Es decir, buscando la causal del femicidio en la víctima, ¿no? Y muchas veces en esos contextos la figura de la emoción violenta como una temperante de la condena fue instrumentalizado para este tipo de sentencias, ¿sí? Bueno, a Monzón claramente le dieron 11 años, ¿no? En el contexto de un delito que al día de hoy tiene una previsión de cadena perpetua. Es decir, le dieron una condena baja, ¿no? Por el tipo de delito por el cual estaba imputado y por el cual fue condenado. Entonces, este es un poco el contexto, ¿sí?, argentino, en el cual, de alguna manera, empezamos a pensar en los antecedentes respecto del femicidio. Y otro caso sumamente emblemático en relación con el femicidio fue el de Barreda, en el 92, ¿sí?, unos pocos años después. Barreda también sentó un precedente muy importante, sobre todo en los feminismos jurídicos, en los feminismos de las ciencias sociales, porque también fue un caso emblemático en relación con esta temática, y también socialmente el fenómeno quedó invisibilizado, ¿no?, como un femicidio claro, ¿no?, como un múltiple femicidio.
Acá también, ¿no? Algunos de los titulares de esa época. Matan a las 4 mujeres de una familia, y este titular de Crónica, más allá de que Crónica siempre tiene estas placas rojas sensacionalistas y demás, es interesante cómo titula, ¿no? Crónica el caso de Barreda, ¿no? Porque va a hablar de masacre doméstica. Y también atrás de estos titulares, entonces vemos cómo se esconde y se invisibiliza al actor del femicidio, a la causal de la muerte, por qué es que ese femicidio se lleva adelante, ¿sí? Digamos, por qué es consecuencia de alguna manera de una dinámica de violencia que venía de hace años, y pone de alguna manera el foco en una dinámica. Ahí escucho un perro ladrar, no sé si es mío, no es. Espera que lo encuentre al perrito. Perro que ladra. Ahí va, ahí se silenció. Entonces les decía, ¿no? Detrás de este constructo de masacre doméstica, otra vez, ¿no? Se invisibiliza al autor, se invisibiliza el móvil, se invisibiliza el lugar que las víctimas tenían dentro de esa escena, y se invisibilizan las dinámicas de violencia de género, ¿no? Entonces, tras este constructo de masacre doméstica, ¿no? de discusión, de riña, atrás de estos fantasmas estuvo la temática del femicidio durante muchos años, hasta que ese fenómeno se pone en la luz, se pone sobre el tapete, se visibiliza y se empieza a problematizar, ¿sí? Y sobre todo dentro del derecho penal, lo cual llevó mucho tiempo, ¿no? de idas y de venidas. En relación a esto, ¿sí? El feminismo va a aportar un montón de recursos jurídicos para pensar el fenómeno del femicidio, y para de alguna manera llegar hasta el día de hoy con un femicidio tipificado como un agravante del artículo 80. Existen muchas leyes que de alguna manera le dieron marco a este fenómeno, y que de alguna manera incentivaron la posibilidad de que hoy en día estemos hablando de femicidio. Dentro del feminismo y dentro de la perspectiva de género en el derecho y en el derecho penal, hay 2 tratados internacionales que forman parte del paradigma de derechos humanos y que son sumamente importantes y que pusieron la pelota en juego como para empezar a pensar el femicidio. El primer tratado internacional es el que se denomina Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿sí? Se llama, en su término breve, se llama la CEDAW. Y es un tratado del 79, ¿sí? O sea que es un tratado que ya estaba dando vueltas dentro del sistema jurídico internacional. Y este tratado lo que va a decir básicamente es que hay que prestar especial atención respecto de la discriminación contra las mujeres, ¿no? Entendiendo discriminación como el anule o el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, no en la esfera política, económica, social, y ahí habría que agregarle jurídica. Es decir, la CEDAW, esta convención, va a poner el foco en que hay un fenómeno de discriminación que es transversal a cualquier esfera, incluye la jurídica, y que este fenómeno de discriminación hay que estar atentos para no reproducirlo, ¿sí? Y que se deben poner y se deben aplicar medidas que de alguna manera vayan a paliar esta situación de discriminación dentro de la cual se encuentran las mujeres en cualquier contexto social, ¿sí? La CEDAW tiene ya un nivel de firma, adhesión y ratificación casi universal. Fíjense, ahí les traigo el mapita, ¿sí? Está ya ratificada por 189 países, o sea que el 97.9% de los países existentes en el mundo ya la tienen incorporada dentro de su marco jurídico. Claramente países como Irán, Sudán y Somalia, países que claramente vulneran los derechos de las mujeres, no la han incluido, porque son países en donde al día de hoy sigue existiendo la mutilación genital femenina, el lapidamiento por infidelidad en las mujeres y otras tantas prácticas, ¿no? Que claramente hacen... ¿Ves? Acá sí ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, les decía que hay tantas prácticas, ¿no?, que de alguna manera dan cuenta de que la CEDAW es contraria al ordenamiento social y jurídico de esos países. Pero salvo esos 3, el resto de los países, ¿sí?, incluido Estados Unidos,
que también la tiene incorporada, aunque con una diferencia en relación a la adhesión. Ya es una convención que a nivel mundial ya tiene de alguna manera un nivel de aceptación masivo, ¿sí? Es decir, que hoy en día nos encontramos, después de la CEDAW, con un posicionamiento jurídico en relación a la discriminación contra las mujeres mucho más claro, ¿no? Y con un consenso social mucho más claro. En donde esa fue como la plataforma para empezar a revisionar ciertos aspectos y funcionamientos del sistema judicial en general. Y después, en el 93, ¿sí? También va a haber, en el 93, final del siglo XX, también va a haber una conferencia que va a marcar un precedente sumamente importante, que es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que es la que va a plasmar esta primera definición oficial respecto de lo que es la violencia de género. Es decir, el constructo violencia de género se instala después de esta Conferencia Mundial de Viena del 93. ¿Sí? Se instala en el sentido, vieron que los tratados internacionales, las conferencias mundiales de derechos humanos, ¿no? Promulgadas por instituciones como la Organización de Naciones Unidas y demás, lo que hacen es generar acuerdos, ¿sí? De los diferentes países que componen esa conferencia respecto de algunas temáticas. En el 93 va a aparecer la primera definición de violencia de género, ¿sí? Fíjense que esto es posterior al caso Monzón, al caso Barrera, ¿no? Y va a decir que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, ¿sí? Incluidas las amenazas, la coerción o la privación. Es decir, va a ser la primera vez que se va a poner sobre el tapete la idea de que hay una violencia que específicamente sufrimos las mujeres, y también a esa violencia hoy en día la podemos pensar como destinataria al colectivo LGTBIQ+, ¿no? El colectivo de lesbianas, gays, travestis, trans, intersexuales y personas no binarias. Es decir, en el 93 es donde se pone en marcha el motor respecto de ponernos los lentes violetas, ¿no? Ponernos los lentes que nos permiten visibilizar la violencia de género en los diferentes estamentos, institucionales o esferas sociales o culturales. En el 94, otro tratado internacional muy importante, les estoy haciendo este recuento como para que entendamos cuál ha sido la historia de la construcción del concepto de femicidio, y ver de alguna manera cuáles han sido aquellas leyes que empujaron, ¿sí? la puesta en marcha de un replanteo respecto de la posibilidad de que el femicidio sea una figura que se incorpora a nuestro Código Penal. Y les decía que el segundo tratado importante, que forma parte de nuestro derecho interno, y que está dentro de nuestra constitución, es decir, tiene rango constitucional, es la Convención de Belém do Pará. Y esta convención es una convención también sumamente importante, porque Marcela está, ahí está. Ya la silenciamos. Gracias, Marcela. Doc. Una cosa, Melina, ya que hicimos Dale. esta interrupción gracias a Marcela. Dos cositas. ¿Tenés algún comentario en el chat? ¿Vos querés que yo te lo pase ahora? Buenísimo, Doc, sí, porque como estoy Mira, proyectando Ivonne sí. dice lo siguiente, obviamente algo que conocemos sobre el caso Monzón, pero de cualquier manera Sí. está bien para los que no conocen cuáles son los antecedentes jurídicos del femicidio, feminicidio, etc. Ivonne dice que solo se hizo público por ser la mujer de Monzón. Es el primer comentario que hace. Y después dice, Sí. y no fue importante el femicidio porque no existía el concepto, no hacían hincapié en eso, sino en una muerte común. Monzón fue condenado por homicidio simple, debido a que en ese momento la violencia de género no era considerada un agravante, y la ley argentina solo agravaba los asesinatos de personas con las que existía un vínculo matrimonio legal. Ivonne, veo que te has abierto el micrófono. ¿Querés hablar vos directamente con Melina? No.
No, Bueno, hace igual este todo lo que comentario dice, que claro, está perfecto, el es así, código, claro. claro, el Código de Moreno, el viejo código de 1920, para el agravante, el artículo 80 requería el vínculo legal, o sea, el cónyuge casado Exacto. conforme a la ley argentina, porque ha habido alguna Ujú. jurisprudencia de alguien que se ha casado en otro país y no fue entendido como artículo 80, inciso primero. Y finalmente, y después comenta lo que quieras, por cierto, Elizabeth pregunta, ¿los hombres no sufren violencia? Debería ser por los derechos del ser humano. Hace como comentario. Ahora sí, todo Perfecto. tuyo. Buenísimo. Lo que dice Ivonne está perfecto. Claro, Ivonne, de alguna manera el caso Monzón refleja una intervención y una forma de concepción de la época, ¿no? Que era previa a pensar la violencia de género, previo a pensar el femicidio. Por eso les traía como antecedente, ¿no? De, bueno, dónde es que estábamos parados y qué camino hemos empezado a recorrer. Y respecto de la pregunta de Elizabeth, claro, Elizabeth, por supuesto que los hombres también sufren violencia. Sí, sí, digamos. Pensar en la violencia de género no quiere decir que los hombres no sufran violencia o no quiere decir negar la violencia que padecen los varones. ¿Sí? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de violencia y diferentes víctimas de esa violencia, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando anunciamos el maltrato infantil. Cuando hablamos de maltrato infantil no estamos queriendo decir que los adultos no sufren maltrato. Estamos diciendo que hay un maltrato que específicamente lo padecen las infancias y las adolescencias. Y como Sí. específicamente lo padecen las infancias y las adolescencias, reviste de una dinámica y una particularidad específica que debemos estudiar, debemos analizar, y se debe crear una intervención institucional y jurídica diferenciada. ¿Se entiende? Claro. Pero